En China, el terror no corre, salta. En el imaginario del terror, conocemos a los muertos que caminan, a los fantasmas que susurran y a los vampiros que seducen. Pero en el vasto folclore de China, existe una criatura que no hace ninguna de las tres cosas. No camina, salta, no susurra, permanece en un silencio sepulcral y no busca tu sangre, busca tu aliento. Prepárate para conocer a un no muerto nacido de la rigidez de la tumba, una marioneta macabra movida por una ley antinatural. Esta es la historia del Jiangxi. La noche en la China rural tiene su propia música, el canto de los grillos, el susurro del viento en los campos de arroz, el lejano ladrido de un perro. Son los sonidos de la vida. Pero a veces, esa música se detiene. Imagina a un mercader solitario regresando a su aldea por un camino de tierra bajo una luna pálida y velada por las nubes. De repente, todo se calla. Los grillos enmudecen. El viento contiene la respiración. Es un silencio anormal, un vacío sonoro que actúa como una advertencia. Y es en ese silencio denso y expectante donde el mercader lo ve. A unos 100 pasos, en medio del sendero, hay una figura, de pie, perfectamente inmóvil. No se apoya en nada, no parece mirar en ninguna dirección. Simplemente está. El primer pensamiento es el de un viajero perdido. El segundo, el de un ladrón esperando en una emboscada. Pero la quietud de la figura es tan absoluta, tan carente del más mínimo balanceo de un cuerpo vivo, que ambas opciones parecen incorrectas. El mercader se detiene, agudiza la vista, intentando discernir algún detalle en la penumbra. La figura es alta y viste de una manera extrañamente formal para estar en un camino rural en mitad de la noche. Parece llevar túnicas largas y un sombrero de ala redonda. ¿Un funcionario perdido? ¿Un magistrado viajando de incógnito? El mercader grita una pregunta al aire, pero su voz es devorada por el silencio. No hay respuesta. No hay movimiento. La figura podría ser una estatua, un espantapájaros extravagantemente vestido. Pero ningún espantapájaros inspira ese frío primordial, esa sensación instintiva de que estás frente a algo que ha roto las reglas del mundo. La curiosidad, esa peligrosa compañera del hombre, lo empuja a acercarse, paso a paso, con el corazón martilleando en sus oídos y rompiendo la quietud antinatural. A medida que se acerca, la luz de la luna revela los detalles, y cada detalle es más incorrecto que el anterior. La ropa es, en efecto, la de un mandarín o un funcionario de la corte de la dinastía Qing. Una túnica de seda oscura, ahora raída y manchada de tierra, y el sombrero oficial. Pero la piel que se adivina en las manos y el rostro no es la de un hombre vivo. Tiene un pálido y enfermizo tono blanco verdoso, como el jade antiguo o el papel de arroz que ha cogido moho en una tumba húmeda. Sus brazos no cuelgan a los lados de forma natural. Están extendidos rígidamente hacia adelante, con los dedos agarrotados, como si se hubiera congelado en el acto de agarrar algo. Ahora el mercader está seguro. Esto no es un hombre, es un cadáver. Un cadáver que alguien, en un acto de una crueldad o una locura incomprensibles, ha vestido y ha puesto de pie en mitad del camino. El terror se mezcla con la repulsión. Está a solo unos metros, a punto de dar media vuelta y correr. Y entonces ocurre el movimiento. Pero no es el que esperaba. La figura no se abalanza, no camina, no se arrastra. Su cuerpo entero, como una sola pieza sólida y rígida, se eleva unos centímetros del suelo y aterriza un palmo más cerca con un sonido sordo y ahogado. El sonido de unas botas viejas golpeando la tierra compacta. Un salto, un pequeño, torpe y espasmódico salto. Y luego, quietud de nuevo. El mercader se queda paralizado, su mente incapaz de procesar la física imposible de lo que acaba de presenciar. No ha habido flexión de rodillas, no ha habido impulso. Ha sido un movimiento de marioneta, un espasmo grotesco. La criatura vuelve a saltar. Otro thump ahogado. Y otro, lento, rítmico, implacable. No hay velocidad en su avance, pero hay una certeza aterradora.
la de una máquina que ha sido puesta en marcha y que no se detendrá hasta cumplir su propósito. El pánico finalmente rompe sus cadenas y el mercader grita, retrocediendo. Pero ahora el terror es diferente. Ya no es el miedo a un ladrón o a un loco. Es el terror a lo incomprensible. Esa cosa que salta hacia él en el silencio de la noche no obedece las leyes de la vida. No tiene la agilidad de un depredador, ni la furia de un hombre. Es un fragmento de la tumba, una porción de la muerte misma que ha aprendido a moverse. No está siendo cazado por algo vivo que quiere acabar con su vida. Está siendo perseguido por algo muerto que quiere robarla. Y mientras corre, el único sonido que escucha, aparte de su propia respiración desesperada, es el eco rítmico y monótono de ese salto implacable que se acerca en la oscuridad. Para comprender a qué nos enfrentamos, debemos viajar más allá del terror físico del encuentro y adentrarnos en la profunda cosmología china. En la filosofía taoísta, el alma humana no es una entidad única, sino un conjunto de dos partes, el Hun y el Po. El Hun es el alma etérea, espiritual, la que tras la muerte asciende a los cielos o viaja al más allá. El Po, en cambio, es el alma inferior, terrenal, la que está ligada al cuerpo físico, a los instintos y a las pasiones. En una muerte pacífica, ambas se separan y siguen su camino. Pero cuando la muerte es violenta, injusta o el cuerpo no recibe los ritos adecuados, el Hun se marcha, pero el Po, lleno de rencor y energía negativa, puede quedar anclado a la carne. El resultado es una abominación, un cuerpo sin alma espiritual, animado únicamente por el instinto más básico y corrupto, un cadáver que se mueve, un Jiangshi. Las razones por las que un alma Po puede quedar atrapada son tan variadas como terroríficas, y reflejan un profundo respeto cultural por el acto de morir. La causa más común es una muerte violenta e injusta. El alma de una persona asesinada, consumida por un deseo de venganza, puede negarse a abandonar el cuerpo, usándolo como un arma para buscar a sus verdugos. El suicidio, considerado un acto que perturba gravemente el orden natural, también es un camino seguro a esta maldición. Pero la causa más temida era un entierro inadecuado. Si el ataúd era dañado, permitiendo que la energía cósmica entrara en contacto con el cuerpo, o si la tumba no estaba alineada correctamente según los principios del Feng Shui, el espíritu no podía encontrar la paz. El respeto por los ritos funerarios no era una simple tradición, era una medida de seguridad, una barrera para asegurarse de que los muertos, efectivamente, permanecieran muertos. Pero la creación de un Jiangshi no siempre depende de la víctima o de su entierro. A veces, la intervención proviene de fuerzas externas. Se creía que el cadáver de una persona podía ser reanimado si era alcanzado por un rayo, una inyección de energía yang tan violenta y antinatural que podía reiniciar el motor de la carne sin el alma que lo gobernaba. Otra leyenda, aún más popular, habla del peligro de los animales. Se decía que si un gato negro, una criatura considerada un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, saltaba por encima de un ataúd, podía transferir una chispa de su energía espiritual al cadáver y despertarlo. Y por supuesto, existía la causa más siniestra de todas, la nigromancia. Un hechicero o sacerdote taoísta con conocimientos oscuros podía crear deliberadamente un Jiangshi para usarlo como un sirviente sin mente o un arma terrorífica contra sus enemigos. La criatura, por tanto, podía ser fruto de la tragedia, del accidente cósmico o de la más pura malicia humana. Una vez reanimado, el Jiangshi se mueve por un único y primario impulso, el hambre. Pero no es hambre de carne ni sed de sangre, es un hambre de esencia, de lo que él mismo ha perdido. El Jiangshi está impulsado por una necesidad desesperada de absorber el Qi, la energía vital, el aliento que anima a todos los seres vivos. Por eso se le representa ciego, con los ojos inútiles. No necesita ver, porque detecta a sus presas por el calor y la energía de su respiración. Por eso mantiene los brazos extendidos, no solo para mantener el equilibrio, sino para tantear en la oscuridad, buscando esa fuente de calor vital.
Su ataque consiste en acercarse lo suficiente a una víctima dormida o paralizada por el miedo para inhalar su ki, dejando un cuerpo frío y sin vida. A veces, este drenaje es tan completo que la propia víctima, ahora un recipiente vacío, está condenada a levantarse y unirse a las filas de los muertos saltarines. Así, el Jiangshi se revela no como un simple monstruo, sino como un reflejo de las ansiedades más profundas de una cultura. Es el miedo a la muerte injusta, a la falta de respeto a los ancestros, y a que los lazos terrenales sean tan fuertes que se nieguen a romperse incluso después de la muerte. Es un ser nacido del desequilibrio, una consecuencia física de una alteración en el orden espiritual del universo. Su existencia es un fracaso de los vivos en su deber para con los muertos. Y si el fracaso humano lo crea, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué tipo de ingenio, qué clase de conocimiento ancestral se necesita para enfrentarse y destruir a un error de la naturaleza tan formidable? La respuesta se encuentra en manos de aquellos que entienden las reglas de ambos mundos. Los sacerdotes taoístas. Ante una amenaza tan antinatural, la fuerza bruta es inútil. Un ejército de hombres con espadas de acero no podría detener a un ser que no siente dolor y que no puede ser asesinado por medios convencionales. Para combatir un mal que ha roto las reglas del mundo espiritual, se necesita a alguien que conozca esas reglas a la perfección, no un guerrero, sino un erudito, no un soldado, sino un exorcista. En la mitología china, esta figura es el sacerdote taoísta, un maestro del equilibrio, un doctor de almas enfermas, que comprende el flujo del ki, el poder de los símbolos y las debilidades inherentes de las criaturas de la noche. Su poder no reside en sus músculos, sino en su conocimiento de los rituales arcanos y en un arsenal de herramientas tan extrañas como efectivas. El arma más icónica y poderosa contra un Jiangshi no es una espada, sino un frágil trozo de papel. El talismán Fu, una tira rectangular de papel de arroz amarillo, sobre la que el sacerdote, con una concentración absoluta, pinta complejos ideogramas con una tinta especial, generalmente cinabrio, o, para un poder máximo, la sangre de un gallo negro. Cada trazo es una oración, un comando, una barrera de energía espiritual. El método para usarlo es tan arriesgado como preciso. El sacerdote debe acercarse lo suficiente al Jiangshi, esquivando sus rígidos brazos, y pegar el talismán directamente en su frente. El efecto, según la leyenda, es instantáneo. En el momento en que el papel toca su piel, el Jiangshi se congela en seco. Su avance rítmico se detiene. Sus brazos quedan fijos en el aire. Se convierte de nuevo en un simple cadáver, paralizado e inofensivo, una marioneta a la que le han cortado los hilos. Pero el sello es frágil. Una ráfaga de viento, la lluvia, o un tropiezo que lo haga caer, y la criatura despertará de nuevo, reanudando su caza implacable. Cuando la parálisis no es una opción y la destrucción es la única salida, el sacerdote taoísta recurre a su espada, pero no una de metal, que apenas dañaría la carne muerta. Necesita una espada tallada en madera de melocotonero. En el simbolismo chino, el melocotón es un fruto de inmortalidad y longevidad, y se cree que su madera está imbuida de una esencia espiritual pura y una potente energía yang. Es un arma sagrada, capaz de herir el núcleo de energía yin que anima al Jiangshi. Junto a la espada, los espejos son otra herramienta fundamental. Se cree que un Jiangshi, al ver su propio reflejo monstruoso y corrupto, se asustará y huirá. Más aún, un espejo octogonal, conocido como bagua, no solo refleja la imagen, sino que repele la energía negativa, actuando como un escudo espiritual contra la criatura. Y por supuesto, está el límite de tiempo de toda criatura nocturna, el canto del gallo. Ese sonido, que anuncia la llegada del sol y el triunfo de la luz sobre la oscuridad, es una sentencia de muerte para el Jiangshi, forzándolo a regresar a la seguridad de su ataúd antes de que la energía yang del día lo consuma. Pero lo más fascinante del folclore son los remedios que se integran en la vida cotidiana, las herramientas de supervivencia al alcance de cualquier aldeano.
se decía que el arroz glutinoso, sin cocinar, tenía la propiedad de absorber la energía maligna. Arrojar un puñado de este arroz a un jiangshi podía limpiarlo de su ki corrupto, debilitándolo. Una barrera de arroz en la puerta de una casa podía impedirle el paso. Un objeto tan simple como una escoba, usada para barrer la suciedad, también podía, simbólicamente, barrer a los malos espíritus. Y por supuesto, el método de supervivencia más famoso y desesperado de todos: aguantar la respiración. Como el jiangshi es ciego y caza detectando el aliento de los vivos, permanecer absolutamente quieto y contener la respiración te vuelve, en teoría, invisible a su percepción. Imagina el terror puro, la tensión insoportable de estar a centímetros de esta criatura, con los pulmones a punto de estallar, rezando, para que no detecte el más mínimo temblor o el latido desbocado de tu corazón. El objetivo del sacerdote, sin embargo, no siempre era la aniquilación. A veces, la meta era la purificación o el control. Una de las leyendas más extrañas habla de sacerdotes que, tras someter a varios jiangshi con talismanes, los ataban en una fila y los guiaban, saltando, a través de las provincias, en un largo viaje para devolver los cuerpos a sus lugares de origen para un entierro adecuado. Esta práctica, conocida como ganshi, conducir cadáveres, era un ritual de restitución del orden. Pero esta imagen, la de un hombre guiando a una procesión de muertos saltarines, dio lugar a una nueva era de la leyenda. ¿Qué pasaría si este folclore tan rico y visualmente espectacular saltara de los textos antiguos y los cuentos de aldea a un nuevo medio, un medio capaz de mostrarlo al mundo entero? El jiangshi estaba a punto de dar su salto más grande, de la noche rural china a la brillante pantalla del cine. El folclore, como un río, a veces fluye por cauces subterráneos durante siglos, alimentando la imaginación de pequeñas comunidades. Pero de vez en cuando, ese río emerge a la superficie con una fuerza arrolladora, inundando la cultura popular y cambiando para siempre la percepción de una leyenda. Para el jiangshi, esa inundación ocurrió en la vibrante y caótica industria del cine de Hong Kong de finales de los años 70 y principios de los 80. Fue aquí donde la criatura dio su salto más grande y espectacular. En el año 1980, el legendario actor y director Sammo Hung estrenó una película revolucionaria, Encuentros en el Más Allá. Por primera vez, se mezclaban de forma magistral el terror genuino del folclore chino, la comedia física de payasadas y, sobre todo, las espectaculares coreografías del cine de Kung Fu. El público quedó fascinado. Ya no solo había que temer al jiangshi, ahora se podía luchar contra él con patadas voladoras y acrobacias. Había nacido un nuevo género. Si Sammo Hung encendió la mecha, la explosión definitiva llegó 5 años después, en 1985, con la película que lo definiría todo, Mr. Vampire. Esta obra maestra del género codificó las reglas del jiangshi para una audiencia global. Consolidó su icónica vestimenta de funcionario de la dinastía Qing, su movimiento a saltos con los brazos extendidos, y popularizó el método de aguantar la respiración como la táctica de supervivencia por excelencia. Pero lo más importante es que nos dio al héroe definitivo, el sacerdote taoísta, interpretado por el inolvidable Lam Ching-ying. Con su semblante serio, sus cejas pobladas y su increíble destreza en las artes marciales, se convirtió en el cazavampiros por antonomasia de Oriente, un Van Helsing con túnicas amarillas y una espada de madera de melocotonero. Mr. Vampire fue un éxito rotundo, desatando una auténtica fiebre por los jiangshi que produjo docenas de secuelas, imitaciones y parodias, y que dominó la taquilla asiática durante casi una década. El atractivo de este nuevo género era irresistible. Era una mezcla de emociones que pocas veces se había visto en el cine. Las películas de jiangshi podían provocarte un susto genuino en una escena y hacerte reír a carcajadas en la siguiente. El terror de ser perseguido por un cadáver implacable se veía aliviado por momentos de comedia física, a menudo involucrando a los torpes aprendices del sacerdote. Y en medio de todo, había secuencias de acción de kung fu de primer nivel,
El Jiangshi era el antagonista perfecto para este formato. Su rigidez y su avance lineal lo hacían predecible, pero su fuerza sobrenatural lo convertía en una amenaza formidable. Esto permitía a los héroes usar su agilidad, su ingenio y su conocimiento del folclore para derrotarlo, en coreografías que eran tanto una lucha física como un exorcismo acrobático. Era una fórmula única, enérgica y profundamente entretenida. Desde las pantallas de Hong Kong, el Jiangshi saltó al resto del mundo. Su imagen se convirtió en un arquetipo reconocible en la cultura popular global. En los videojuegos, su influencia es innegable, con personajes como Xianko de la saga Darkstalkers, una Jiangshi que lucha usando sus garras y armas ocultas, o las innumerables apariciones de vampiros saltarines en otros títulos de lucha y rol. En el anime y el manga, su figura es un recurso habitual para historias de terror y comedia. La imagen de un cadáver con un talismán de papel amarillo en la frente es ahora un icono instantáneo, una referencia cultural que ha trascendido sus humildes orígenes folclóricos. El monstruo que una vez aterrorizó a los campesinos de aldeas remotas se había convertido en una estrella internacional. Y así, el Jiangshi completó su extraña transformación. Nació como la encarnación de los miedos más profundos de una cultura: el miedo a la muerte impía, al desorden espiritual y al regreso de los ancestros. Era una leyenda susurrada en la oscuridad, un cuento para advertir sobre la importancia de los ritos. Siglos después, a través de la magia del cine, renació como un icono de la cultura pop, un adversario de Kung Fu, un protagonista de comedias de terror. Demostró que, a veces, la mejor manera que tiene un monstruo de alcanzar la verdadera inmortalidad no es robando el aliento de los vivos, sino capturando para siempre su imaginación. La historia del Jiangshi es un viaje fascinante desde el terror más profundo de una tumba hasta el estrellato de la cultura popular. Una leyenda que nos demuestra que un monstruo puede ser muchas cosas a la vez. Ahora, como siempre, te toca a ti. ¿Qué te parece más aterrador? ¿Un depredador astuto y seductor como el vampiro occidental? ¿O una fuerza de la naturaleza implacable y sin mente como el Jiangshi? Y si te encontraras con uno, ¿qué método folclórico elegirías para sobrevivir? ¿El talismán, el arroz glutinoso o simplemente aguantarías la respiración? Déjanos tu plan de supervivencia en los comentarios. Si te fascinan las criaturas que saltan de las leyendas a nuestras pantallas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a Criaturas del Mundo. No olvides consultar las fuentes y películas recomendadas en la descripción para profundizar en esta y otras leyendas. Algunos de esos enlaces pueden ser de afiliado, una forma de apoyar nuestro trabajo sin coste para ti.